bloque de Más Info, se lo habíamos dejado planteado el tema antes de irnos a la pausa, la situación que vamos a comenzar a ver a partir de mañana en las diferentes rutas, provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, productores autoconvocados que, hartos de la situación y del poco diálogo y de las decisiones sin consultas con el gobierno, dicen basta y se quieren hacer escuchar. Ahora, le doy la bienvenida a Esteban Lafuente, que está con nosotros. Un placer, Esteban, tenerte. Un placer para mí va? El reencuentro. ¿Cómo estás? ¿Bien? El reencuentro después de tanto tiempo por Skype, ¿no? En plena pandemia. Si hacemos un raconto de la situación que viene atravesando el agro en la Argentina, ¿no? Con respecto a las retenciones. El 2020, pues ya es un año diferente, ya tenemos que hablar del año pasado. ¿Cuánto ganó y cuánto perdió el sector? Y en realidad la cuenta da que las retenciones en total cayeron nominalmente, o sea que fueron menores. Hay un dato a tener en cuenta y tenemos los números del cerrado del año pasado, sí, oficiales de la AFIP. El año pasado, en 2019 habían sido casi el 8% de todos los impuestos del año. El año pasado, en 2020, fueron el 5,8%, es decir, hubo una reducción. Estos los números estábamos mirando. El dato interesante para hacer la comparación es que en 2019, a fines del año 2019, cuando se veía un cambio de gobierno y se especulaba con una suba de retenciones, hubo una liquidación anticipada y claro, hizo que se acumularan retenciones en ese año que en realidad correspondían a la campaña siguiente. Entonces eso hace que se modifique la comparación. Lo cierto es que más allá de la suba en las retenciones que hizo este gobierno, sí cayó la recaudación efectiva que recibió la AFIP, entre otras cuestiones también por todo el impacto que tuvimos de la recesión, la pandemia y un montón de productores que especulando con una eventual mejora en los precios o un eventual cambio de retenciones no se liquidó. Bueno, eso se está viendo ahora. El tema es qué va a pasar el año que viene, vos preguntabas. Claro, porque el productor de maíz concretamente, con esta imposición de la prohibición de exportar en principio hasta el mes de marzo, ya toda la ingeniería la hizo. Ni hablar. Y además el otro factor que está impactando en este momento tiene que ver con la sequía y cómo eso impacta en cómo puede ser la cosecha de maíz, de trigo, eventualmente después de soja, que son la gran apuesta del gobierno. Estirar estos meses hasta que empiece a liquidarse la cosecha y eso impacta en retenciones. Pero bueno, el dato es que hoy, hace algunas horas, la soja volvió a tocar los $500 en los mejores precios desde 6 años atrás. 2014, claro, exactamente. Sí, y eso entusiasma por un lado a productores y también al gobierno. El problema es que esta suba en los precios está asociada también a menores proyecciones de cosecha en el mundo y en particular en la Argentina, impactada por esta situación de sequía. Entonces, ese es un tema a seguir de cerca y eventualmente si hay o no cambios en las retenciones que por un lado permitan al gobierno ajustar un poco más ese déficit, esa meta del 4,5% que se planteó en el presupuesto y por otro lado los productores si deciden o no liquidar esa cosecha. No, bueno, porque ellos siempre tienen, a ver, es la única carta que ellos tienen para resguardarse. Es como que vos tengas un ahorro en dólares en una caja de seguridad y yo te pida sácalos. No, es que claro, termina siendo ¿pero por qué? Las girobolsas guardar, el ahorrar, en lugar de ser ahorrar en divisas, ahorrar en las semillas esperando mejores condiciones, cambios en la... De hecho, en los últimos meses... Y el productor no es lo mismo que el agroexportador. No, exactamente. Muchas veces lo confundimos y no es lo mismo. No, es que eso se está viendo, por eso en algunos intentos en los últimos meses del gobierno de plantear una baja gradual que después se iba recomponiendo en las retenciones, tratando de seducir a los productores a que liquiden esa cosecha, pero que estaba otro dato también pasaba en este contexto económico tan extraño de pandemia, brecha cambiaria, retenciones que se bajan y que no, es que en los últimos meses también había subido la importación de soja desde Paraguay. Claro. Porque también en este contexto de no hay oferta local, los productores que deciden no liquidarlo, tal vez conviene importarla desde Paraguay al dólar oficial. Bueno, todas las cuestiones que hacen a las distorsiones que se generan con este contexto, por eso es que es el dato a seguir de precios, de liquidaciones y de cuánto después se cambian las retenciones. Ahora, ¿qué se sabe de la posibilidad concreta de esto que decíamos antes, de que así como ahora se impide la exportación de maíz hasta en principio el mes de marzo, eso se traslade a otros cultivos? Y son parte de las negociaciones, de hecho... Pero con este contexto y como están reaccionando los productores, los representantes de la mesa de enlace, no creo yo que el gobierno tire todavía más de la soga. Y son tensiones, desde el campo lo que plantean es no vamos a ceder, el gobierno tampoco dice vamos a plantear ningún cambio, lo cierto es que en este contexto la suba en los precios hace que tanto para productores como después eventualmente a lo que se recaude por derecho de exportación implique una mejora en las perspectivas para ambas partes. El tema es quién termina cediendo y sobre todo qué termina pasando en cuanto a regulaciones, permisos de exportación, cupos y volúmenes después de la cosecha, teniendo en cuenta también el contexto de sequía. Bueno, el productor, si vos hablas con el productor y le traslado, aprovecho la pregunta a Ariel Bianchi, que ya nos está escuchando, que es productor autoconvocado de General Conesa. Ariel,
¿Ustedes sienten que el productor siempre es el que termina cediendo y el que se resiente? ¿Es un poco así? ¿Qué sienten ustedes con esta medida última del gobierno? Entiendo, completamente inconsulta, ¿no? No estaban avisados de que esto iba a pasar. Buenas tardes. Sí, bueno, estamos con este gobierno estamos acostumbrados a las medidas en consulta. Durante todo este año a la mesa de enlace del Ministerio de Agricultura se la llamó para decirle lo que habían firmado, ¿no? Para dialogar y consensuar medidas. Y bueno, y todo el año ha sido, a pesar de que el campo pudo trabajar, bueno, es lógico porque produce alimento, no iba parte orgulloso. El campo no paró, hay que decir sí. eso, ¿no? El campo en plena pandemia no paró, todo lo contrario, produjo y muchísimo, y lo hemos hablado con Esteban muchas veces. ¿Cuántas veces hemos hablado acá, Esteban, de la cantidad de dólares que nos ingresan al país gracias al sector agropecuario? Ariel, ¿qué tienen pensado comenzar a hacer, entiendo, a partir de mañana, el jueves, el viernes, en diferentes puntos de la Argentina? ¿Qué van a hacer? ¿Van a cortar rutas o se van a quedar a los costados? No, por ahora esta semana son asambleas. Asambleas. Asamblea para ponernos de acuerdo los productores, a ver cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser las medidas que se van a tomar. Bueno, la mesa de enlace ya creo que está anticipando algo, pero nosotros lo que vamos a hacer en la asamblea es proponer cosas, proponer medidas de fuerza, proponer hasta cuándo dejamos que el gobierno siga avanzando sobre nosotros, porque te vuelvo a repetir, durante todo el año 20 sí. El trabajo sobre el campo, en aquellas cosas se fueron sumando, fueron muchas. Ahora, bueno, llegó lo del maíz, que fue una medida la gota que rebasó el vaso. grave. Ahora, en esto de proponer, no me quiero ir de tema para no olvidarme, Ariel, pero digo, en esto de poner propuestas sobre la mesa en las asambleas que hagan en las rutas, ¿existe la posibilidad, esto ya lo podemos confirmar, de un paro de comercialización? Porque digo, me parece que esto va a tensar todavía más la soga con el gobierno, ¿eh? El paro va a ser inevitable. Yo creo que va a ser inevitable porque estas medidas ponen, o sea, dícalo a los autores que están invirtiendo en siembra de maíz. El maíz es un cultivo que requiere mucha inversión, claro. Perjudica mucho al país. Ingreso de divisa, se va a perder mucho ingreso de divisa, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. La verdad que este gobierno está acostumbrado a romper todo lo que funciona bien, y el cultivo de maíz era algo que estaba funcionando un relojito. Y bueno, mejor que la soja venía funcionando. Mejor que la soja. Hubo más de 50 millones de toneladas de maíz. Exacto. Este año, más que la soja. Eso es muchas divisas. Vos pensás que antes del 2015 estábamos produciendo apenas por encima de 20 millones de toneladas. El crecimiento que tuvo el maíz en pocos años, cuando se lo liberó, se le sacó las trabas, es infernal. Y esos son muchos dólares que entra al país, muchísimos dólares que entra al país, muchísimo trabajo que se da en el interior del país, muchísimos camiones que se mueven, muchísima, como te decía, el maíz requiere una inversión muy, muy grande. Entonces, los vendedores de insumos, la soja. Ahora, Ariel, en este posible cese de comercialización, que por lo que interpreto, usted me dice va a ser inevitable, en la famosa mesa de los argentinos, que hemos hablado largo y tendido y que incluso el gobierno defiende, ¿de qué manera se puede ver afectada la mesa de los argentinos con un cese de comercialización? No, la mesa de los argentinos no... Digo, ¿puede ver aumentos? No va a estar por el cese de comercialización. La mesa de los argentinos va a estar afectada por el cierre de las exportaciones de maíz, porque esto va a provocar que el productor no retenga el grano, no lo venda. Los consumos de maíz, que son los que producen pollo, los que producen cerdo, los que producen carne, requieren de mucho maíz y no lo van a tener ahora, lamentablemente, por estas medidas que se han tomado. Yo creo que trae un perjuicio, las medidas que tomó el gobierno trae un perjuicio muy grande a la mesa de los argentinos, mucho más que un paro que podemos hacer nosotros. Eso no tenga la menor duda. Ariel, después vemos, no sé, más adelante cómo va a seguir
Pero, Sí. Ariel, ¿tienen interlocutores en el gobierno? ¿Hay alguna posibilidad de que esto se destrabe o hay alguna negociación? O, como vos planteabas, el gobierno nunca nos escuchó, no existe ningún diálogo para avanzar más allá de esta medida que por un lado cierran exportaciones y por otro deriva en un paro que, como vos decías, parece inevitable. Bueno, eso habría que preguntárselo a los dirigentes de la mesa de enlace, que son los que pueden tener diálogo son los que el gobierno recibe. Por lo que nosotros sabemos, cada vez que hubo una reunión no fue para consensuar nada, sino fue para avisar de que se tomaban una determinada o tal medida. O sea, no se les pide opinión, se les informa de lo que se va a hacer. Ahora, Ariel, recién hablabas de lo que puede llegar a suceder con nosotros cuando vayamos a la góndola, digo, para bajar un poco la información, Ariel, ¿no? Digo, para el que no está en el día a día en relación con la información del sector agropecuario, cuando vayamos al supermercado y veamos en las góndolas los precios de ciertos productos pueden ir en aumento, pero el gobierno, en caso de que ustedes vayan a un paro o a un cese de comercialización, ¿no puede aplicar la ley de abastecimiento y todavía complicar más la cosa? Escúchame, no, hubo un paro de aceitero en los puertos. Sí, que tomó pasaron cierta Navidad decisión en los no mucha, pero puertos, tremendo. Bueno, 20 días duró ese paro. Sí. Yo creo que que en la mesa de los argentinos cuánto influyó eso, no ha influido mucho. Sí influye en la arca del Estado, ahí sí, porque el Estado necesita exportar, necesita imperiosamente exportar, no podemos darnos el lujo de estar parados sin sacar un grano del país por 20 días como fue el paro de los aceiteros, o ahora con el maíz sin poder exportar maíz, o si nosotros se llega al campo, llega a ser un paro, quién sabe cuántos días más. Bueno, eso es pérdida para el Estado. Ahora, es por 2 meses la los... medida, Ariel, en principio. ¿Qué va a pasar a partir de marzo? ¿Cuánto se beneficia el gobierno con esta medida? Porque además pierde bastante, digo, pierde la posibilidad de tener un diálogo fluido con un sector que de tantos dólares que ingresan a la Argentina, más del 60% provienen del agro. Y bueno, no sabemos si son 2 meses, porque estamos acostumbrados que muchas de las medidas que son provisorias acá terminan siendo permanentes. Sí. Ahora, Ariel, en este contexto... Ariel, vos comentabas recién que el productor puede en este contexto, al no poder exportar, dice, bueno, me guardo el grano y tampoco lo vendo a los que lo necesitan como insumo en el mercado interno. Eventualmente, cuando se da un paro, esto está contemplado de cuánto podría ser. Puede ser una jornada o, como vos decías, el paro de los aceiteros que se extienda por 20 días. Además, ¿tienen posibilidad o no los productores de decir, hago un paro indefinido, protestando con la medida o no? ¿Cómo es la situación? Bueno, todo va a depender del gobierno. Nosotros vamos a defender lo nuestro y vamos a defender también las arcas del país, porque el país necesita exportar. No es solamente los productores. Nosotros vamos a defender eso. Va a depender del gobierno a ver si esto lo podemos solucionar lo más rápido posible y que no pase a mayores, o bueno, o si será algo más permanente, no sé. Eso va a depender de las autoridades del gobierno. Nosotros, por lo pronto, en estas condiciones, si la mesa de enlace confirma que va a ir un paro, nosotros, bueno, obviamente vamos a estar plegados a eso. Claro. Ariel, ¿usted qué produce? Yo produzco, bueno, soy mixto, soy agrícola ganadero, un productor chico. Produzco algo de soja, muy poquito, maíz y, bueno, y carne también. Y todavía, a pesar de estas medidas y de estas situaciones que imagino los debe llenar de bronca, pero no solo como productor autoconvocado, ¿no? Porque siempre uno los entrevista a ustedes de esa manera. A nivel familia, en general los productores vienen de abuelo, de padre, de tío, productor, campo chico y siempre remando en Argentina, ¿no? ¿Algún colega suyo, algún compañero de la zona decidió tomar otro camino, se hartó ya y por supuesto levantar todo y ponerse a producir en Uruguay? Porque sé que pasa eso también, ¿no? A mí me da mucha tristeza, pero pasa. Eso pasa, por ahí eso tiene más acceso los productores grandes, los productores chicos por ahí no tenemos mucho acceso a eso. La verdad que los productores chicos estamos muy dolidos, no solo por esto último ahora, porque es un país que
como bien decís, son cosas que venimos remándola y cuidándola de nuestros abuelos y muchos productores que hoy están a la par mío ya están diciendo que es la última generación que va a estar produciendo, que los hijos se van a ir porque ven lo que ha pasado, porque no es ahora esto el maíz, es algo que venimos arrastrando de mucho tiempo. El año pasado el conflicto tuvo que ver con la lechería, muchos tambos cerraron y se tuvieron que dedicar a otra cosa los productores, no pudieron rearmarse. Productor, ¿no? Es como la industria vuelve y cuando las condiciones son favorables vuelve. Claro. Acá o va para adelante o cerrás, ¿viste? No tenés muchas posibilidades. Por último, Ariel, mañana entonces, ¿a qué hora empiezan las asambleas? ¿Van a durar todo el día, algunas horas? No, van a ser asambleas de algunas horas, después, bueno, se verá lo que dictamina cada una de las asambleas. Mañana una de las primeras asambleas, creo que en Córdoba, en Belville, donde la organizan productores autoconvocados y las sociedades rurales de la zona. Después el jueves en Pergamino, en la zona mía, acá donde estamos nosotros, que también lo organizamos productores autoconvocados con la colaboración de algunas entidades del agro, alguna filial de Federación Agraria van a participar, algunas sociedades rurales de la zona. Y bueno, y ya ahí todos los días, y creo que hay también después en Crespo va a ser el domingo, en Rosario, cerca de Rosario, va a haber otra asamblea el viernes, en Antron el sábado. Bueno, hay una hay una lista que anda de varias asambleas en horario. La que me toca a mí, que en Pergamino, va a ser el jueves a las 18. A las 18. Ariel, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá el conflicto se resuelva de manera urgente. Es mi deseo, pero veo complicada la cosa, ¿eh? Le mando un beso grande. Gracias. Somos los primeros que queremos eso, que se Me solucione imagino lo que antes sí. posible. Gracias, Ariel. Esteban, nos decías recién, ¿no? Y lo afirmaba también Ariel, no es un conflicto que viene de ahora, es de larga data. Ni hablar. Retenciones, recaudación por retenciones, los agroexportadores. Me acuerdo en aquel momento se la criticó tanto a Cristina en plena 125 por hablar de la soja como un yuyo, ¿te acordás? Exacto. Pero bueno, ahí un poco el número de retención, vos decías, es un conflicto que viene de antes. De hecho, si vos mirás, como te decía antes, en números totales, las retenciones en 2020 recaudaron menos que en 2019. Eso en parte también tiene que ver con que un sector que miraba con desconfianza el cambio de gobierno pensando en que iba a haber más retenciones, decidió vender anticipadamente. Entonces en 2019 hubo, si querés, ficticiamente más recaudación de lo que correspondía en realidad a exportaciones que tendrían que haber sido del año siguiente. Por eso, para este año, ¿qué se puede esperar? Y, dado la suba de retenciones que dispuso el gobierno, este gobierno ni bien asumió, después hubo algunos cambios, pero hubo una suba de retenciones, lo que es de esperar es que eso, sumado al aumento en los precios de los granos, que haya más recaudación. El otro punto a seguir de cerca, que lo comentaban recién, es el volumen. ¿Cuánto se exporta? Que eso tiene que ver con qué voluntad de los productores tienen de exportar granos y, por otro, cómo impacta la sequía en si eso termina afectando o no la cantidad el volumen de producción que haya en el país, que después eso puede estar o no disponible para la exportación. Mira, aprovecho que estamos hablando del tema y que ya lo tengo esperándonos del otro lado al diputado nacional Luis Juez. Un placer tenerlo aquí en Más Info, Luis. Gracias por el contacto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Feliz año nuevo. Igualmente, igualmente. Feliz comienzo de año. Bueno, ¿qué le remueve a usted todo este tema, gobierno, conflicto agropecuario, cuando en aquel momento, en el 2008, fue tan concreto, ¿no?, en contra de las medidas que tomaba el gobierno con respecto al sector agropecuario? ¿Qué opina ahora de lo que está pasando? A veces uno siente que en la Argentina hay un modo loop, ¿no?, que todo se va repitiendo cada ciertos años. Y no aprendieron nada. Absolutamente nada. La verdad que uno tiene una desilusión, porque uno puede tropezar en la vida. De hecho, que todos tenemos errores, cometemos errores. Errar es humano. Desconocemos cosas. Pero bueno, cuando las aprendemos, las incorporamos. Pero la verdad que el kirchnerismo, realmente he visto gente burra, pero como esto ninguno, ¿no? Porque la verdad que tropezar varias veces con la misma piedra, ¿viste?, debe tener el dedo gordo como la cabeza de un pelado. ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué toma esta medida ahora, en este momento, sin consultarle al productor? ¿Qué gana?
porque son unos burros, porque no conocen, porque no preguntan, porque no se dejan asesorar, porque no hablan con el productor agropecuario, porque están desesperados por los dólares, entonces los manotean de donde pueden. La semana pasada fue del sistema previsional, ahora va a ser del tema de la exportación del trigo, porque tiene un buen, y el maíz, porque tiene, particularmente el maíz, porque tiene un buen precio internacional, pero no tienen ni idea, ¿no? Ese sector, el sector agropecuario, es un sector que si vos lo estimulas, multiplicas por 10. Por supuesto. Lo que pretende. Ahora, pero juez, cuando asumió Alberto Fernández y se le preguntó por el agro, él dijo, yo ya aprendí de lo que pasó en el 2008. Yo era jefe de gabinete y me fui cuando Lustó puso su firma. Digo, ¿por qué ahora pasa esto? No, Alberto no aprendió nada. ¿Pero él dijo eso? Nada. No solamente no aprendió del sector agropecuario ganadero, del sector productivo, no aprendió del tema de la justicia, no aprendió de la historia, no aprendió de la memoria, no aprendió de lo que dijo. No, Alberto debe ser el peor alumno del grado, no es Jaimito, claramente. El peor alumno del grado, no aprendió de nada. O sea, no es que no aprendió del sector agropecuario, qué errores no hay que cometer. Mirando en retrospectiva todo lo que dijo, todo lo que pensó, todo lo que planteó y todo lo que hace, claramente no aprendió nada de nada. El sector agropecuario vuelve a cometer una torpeza increíble que pone en la alerta al único sector, el único espacio productivo de la República Argentina que en el medio de la pandemia no puede tirar un centro del sector agropecuario. Y lo vuelven a agraviar, a atacar, a ofender, con un nivel de desconocimiento. Yo no entiendo, la verdad te lo digo con toda sinceridad. Yo no sé qué les pasa a esta gente que no... Porque ya creo que ya es un problema, que el problema ideológico a ellos los obnubila de una manera increíble. O sea, porque ya no es que vos necesitas tener un superministro de Agricultura, que no lo tenemos. De hecho, que tenemos un ministro de Agricultura que trabaja con algunas economías regionales muy reducidas. Yo no voy a ofender a ningún formoseño, pero claramente es muy difícil que en Formosa entiendan cuál es cómo funciona el país productivo, la soja, el trigo, el maíz. Es imposible que lo entiendan. Y está bien que no lo entiendan. Está bien que no lo entiendan, pero hoy hay que hablar con los autoconvocados, con los sectores, están muy enojados, la verdad, muy enojados. Hoy arrancan con asamblea en Belville y están muy fastidiosos, pero no porque tengan esa voracidad, como dice Cristina o como dicen los chicos de la cámpora, de querer acumular dólares. Están ofendidos porque el gobierno los maltrata de todas formas, los maltrata caricia, con el ¿no, dólar. Esteban? No, Luis, te iba a preguntar, Luis, que siempre, tal vez en la primera gestión del kirchnerismo acompañaron los precios internacionales y ahora pareciera que la historia se repite. Algunos en el gobierno se entusiasman con ver la soja que hoy llega a $500. Eso es, más allá de lo que vos comentabas, como de no haber aprendido, ¿no es también una oportunidad, una historia que se repite de nuevo en este contexto? ¿Lo puede aprovechar o no el gobierno? Por eso digo, aprovechalo, nabo. Aprovechá este momento de viento de cola. El viento de cola, ¿no? Sí, tal cual. O sea, digo, solamente un gobierno hiperideologizado no se da cuenta de que le está volviendo una situación muy parecida a la del 2004. Pero muy parecida, entonces... Pero juez, digo, yo digo, algo tiene que haber pasado en el medio. Me resisto a pensar esto, no sé, lo hemos hablado con Esteban también varias veces fuera de cámara. Digo, dista mucho lo que está haciendo el presidente con lo que dijo en su discurso de Asunción con respecto al sector agropecuario. Yo no le voy a poner el pie en la cabeza a un sector que le deja tantos dólares a la Argentina. Aprendí de lo que me pasó en el 2008, por eso me fui del gobierno y no lo voy a repetir. ¿En el medio? Sí, más allá de desconfianzas, porque fue una de las primeras reuniones que mantuvo. Siempre son dos sectores, el kirchnerismo y el campo, que siempre tuvo sus cortocircuitos, pero incluso antes de asumir había habido acercamientos y uno, por lo menos cuando leí esos discursos, era el famoso volvimos para ser mejores, de no cometer este tipo de decisiones que terminan tensando, como decíamos antes, la cuerda entre más puntas. Pero hasta Cristina, hasta la vicepresidenta juez, se reunió con el Consejo Agroindustrial Argentino, que hoy le mandó una carta a Alberto y le contestó Catopodis a la mesa de enlace, poniendo más leña al fuego. Complicada la cosa, de verdad. Pero no se enojen conmigo. Yo no quiero enojarme con ustedes. Pero también aprendan los periodistas. Sí. Aprendan a no seguir esperando condiciones, cualidades y actitudes de tipos que no la tienen. Aprendan, dejen de estar esperando, salvo que ustedes estén esperando los reyes que están por llegar, pero ya pasó Papá Noel. Es que a veces uno quiere creer, porque si no es como... Digo con todo respeto, dejen de esperar conductas de los dirigentes políticos del kirchnerismo
esperar aprendizajes que no han tomado. O sea, y con todo respeto lo digo porque también ha sido la gran desilusión del año pasado. Todo un año completo esperando que en algún momento Alberto Fernández obtuviera poder propio, volumen propio y a partir de ahí armara su agenda propia y su autonomía. No lo pudo hacer, tuvo una terrible oportunidad porque llegó a medir 70 puntos en Córdoba los primeros meses del manejo de la pandemia. O sea, yo ya dejé de esperar que esta gente pueda aprender de los errores cometidos, pueda haber sido mejor. Yo ya no espero más nada. Claramente están súper ideologizados y le digo con todo respeto a ustedes los comunicadores, dejen de esperar que Alberto Fernández, ese Alberto que algunos dirigentes políticos por ahí del espacio nuestro, si no, pará, un ratito, esto no son lo mismo que la Cámpora, no es lo mismo que el kirchnerismo, no es lo mismo que Cristina. La que toma la decisión en este país se llama Cristina Kirchner. ¿Les guste a ustedes? No les guste, bueno, pero guste, quizá, no les guste. No sé qué opina usted. Cristina no, ¿Qué opina usted, no Luis? va a cambiar. Digo, ¿se acuerda lo que pasó con Vicentín? Que después el presidente dijo, la verdad, me equivoqué. Doy marcha atrás con esta medida. Digo, ¿no es momento de ahora, antes de que empiecen mañana las asambleas en todo el país, se ponga paños fríos? El presidente no se equivocó con Vicentín, le trajeron un proyecto que él ignoraba, que él desconocía. Bueno, él dijo eso. Y al menos... La senadora le dijo, esto quiere Cristina. Se lo impusieron y le dijeron, con esto te va a aplaudir todo el mundo. Y después de 40 años, un escándalo increíble, con una movilización increíble en el interior, dijo, uy, yo pensé que me iban a aplaudir. No, no, no. Al presidente le imponen una agenda y yo ya te vuelvo a repetir, por Dios, quiero ser muy mesurado en este año que recién arranca porque todavía nos quedan casi 300. Sí, recién van 5 días de enero de este nuevo año y ya en esta Argentina que no nos deja aburrir. Me quedan 360 días para enojarme, con lo cual quiero decirle con toda la calma que tengo después de haber pasado unas hermosas fiestas con mi familia, este gobierno no va a cambiar, inexorablemente no va a cambiar. Ellos tienen un problema ideológico con el sector productivo en la República Argentina, tienen un problema de enfrentamiento con el sector agropecuario y ganadero en la Argentina, no entienden cómo funciona la sinergia de cómo hacer. Ellos quieren los dólares ya, necesitan los dólares ya y yo tengo la sospecha, y también se lo he dicho a muchos productores agropecuarios el día de hoy cuando hemos estado comunicándonos por distintos medios, le dije, guarda porque estos tipos van a redoblar las apuestas. Guarda porque estos tipos van a redoblar las apuestas. ¿Qué sería redoblar? ¿Prohibir exportar en otros cultivos? ¿Más retenciones? ¿Qué? Yo le digo que yo no descartaría un menú de medidas de un gobierno que cuando vea que el sector productivo se les para y le empieza a disputar claramente la opinión y a poner en evidencia la ignorancia de un gobierno en el manejo de cómo tiene que funcionar este sector, empiecen con medidas absolutamente irracionales. Las tuvimos el año pasado, terminamos el año con medidas irracionales. Recuerdo que en el mes de diciembre sancionamos la ley del impuesto a las grandes fortunas, como si eso fuera a resolver el problema y no hemos recaudado todavía un centavo. Este es un gobierno cooptado, manejado y conducido por la Cámpora. Entonces es un gobierno absolutamente ideologizado que les digo que no quiere decir que bajemos la guardia, no quiere decir que no redoblemos los esfuerzos, no quiere decir que no sigamos insistiendo por tener una vía racional, inteligente, donde nos podamos poner de acuerdo, pero yo la sospecha que tengo, y lo digo con todo dolor, es que este gobierno va a reaccionar con más ideología, esa ideología berreta que a ellos los hace creer que por el camino que van es el camino cierto. Yo escuché diputados hasta la 1 de la mañana del día 29 de diciembre decir que con esta fórmula previsional los jubilados iban a ganar. No, y que ni hablemos de eso porque me indigno. Tema jubilados, saca lo peor de mí. Saca lo peor de mí. Bueno, ¿se lo creen? Sí. Quiero decir que esta gente, lo peor que le puede pasar a un dirigente político es enfrentar a tipos terriblemente ideologizados que se creen las mentiras que ellos mismos generan, porque eso le da como combustible. Ellos creen que este es el camino correcto. Después cuando terminan por chocar todo, como ya le pasó en la historia de la Argentina, con la disculpa no alcanza, pero yo diría, la decisión que han tomado con respecto al tema del sector productivo estas últimas semanas, estos últimos días, han causado un nivel de estupor, la verdad que nadie esperaba. Está todo el sector muy revolucionado. Solo hablamos del sector agropecuario, Luis. Ni le pude tocar el tema justicia, ni le pude hablar si hablamos de candidatos para el 2023. Ayer estuvo la Nata acá con María Julia Oliván y dijo que para el 2023 el candidato no es Alberto Fernández, es Máximo Kirchner. No pudimos hablar ni de eso. No,
Tienes razón, Jorge. Va a ser así. Ellos están trabajando. ¿Máximo Kirchner va a ser el candidato del 2023? Ellos van a un modo cada vez más ideologizado, cada vez más radicalizado, cada vez más, centrado en un extremo. Deberán tomar nota los gobernadores peronistas que se comieron el amague y los intendentes que con Alberto iban a construir un peronismo mucho más equilibrado. Eso no va a existir, ¿eh? Se lo puedo contar de Córdoba, como el gobernador Schiaretti casi ya está a punto de convertirse en un afiliado de la Cámpora, ¿eh? Y en este contexto, Luis, ¿cuál es el menú de la oposición para enfrentar, como vos decías, a Máximo Kirchner como candidato del oficialismo? ¿Qué es lo que se está armando o planificando desde la oposición? Bueno, habrá que ser muy inteligente para ver cómo confrontamos con tipos que claramente están buscando una victoria electoral en las urnas en octubre de este año que arrancó, para tener alguna mayoría un poco más cómoda en diputados y ahí sí quedándose con el poder legislativo completo. Cristina maneja ya el Senado. Si Máximo consigue 16, 18 diputados nacionales que le den la mayoría que él necesita de manera automática y sin tener que andar pagando altos costos para poder arrancar una sesión, se quedan con el poder legislativo completo, con lo cual a partir de quedarte con el poder legislativo, controlar el poder judicial. Y si Alberto es claramente una escribanía de Cristina, estamos complicados porque vamos a una concentración de poder pocas veces vista en la Argentina. También va a depender de la picardía, la astucia, la inteligencia que tengamos los opositores para entender que no pueden avanzar un centímetro más. Bueno, el año recién arranca, así que seguramente nos va a tener con muchas charlas y con muchas conversaciones pendiente a ver cómo nos preparamos de la mejor manera. Bueno, toco el tercer punto, entonces aprovecho, Luis, lo exprimo antes de despedirlo. Hablamos del campo, hablamos de candidato para el 2023, ¿hablamos de la justicia en Argentina? ¿O también saca lo peor de nosotros? No quiero que se ponga mal, tan mal. No, yo me quedo tranquilo. Soy el único juez que no está sometido al Consejo de la Magistratura, así que se imaginan que contigo están jodidos. Así que vienen por la justicia, ¿eh? Mírenme a los ojos, vienen por la justicia. El único problema que ¿Pero qué es vienen por la justicia? Porque esa frase la leo, la escucho. ¿Qué es? Por la construcción intermedio entre la Corte y los juzgados de casación para poder establecer ahí la posibilidad concreta de quitarle manejo a la Corte Suprema de Justicia. Cristina dice, tengo 9 causas, todas elevadas a juicio, algunas con proceso ya iniciado en juicio oral y público. En algunas me van a invocar, debe pensar Cristina en la soledad de su palacio. Y bueno, maestro, cuando me invoquen, la que me queda es un recurso directo ante la Corte. Con esta Corte tengo pocas chances. En vez de evaluar cómo defenderse con la prueba y decir, yo voy a garantizar que mi inocencia está totalmente acreditada, porque esos hechos que me adjudican son absolutamente inexistentes, ella está viendo cómo hace. Entonces seguramente van a intentar, por eso este año vienen por la justicia. Acuérdese, guárdelo, archívelo, y cuando yo venga este tema, usted diga la cinta Gonzalito y aparezca la cara de juez. Luis Juez lo dijo, un 5 de enero. Luis Juez nos lo anticipó. Luis, siempre es un placer hablar con usted. Me parece que el televidente siempre rescata la efervescencia, digamos, no es tibio al hablar. Y la gente eso lo agradece. Le mando un beso enorme, buen año, un beso enorme a su hijita Milagros. Así que buen año para toda la familia. Que esté bien. Sí, un beso grande, que tengan un buen año, en serio, de corazón. Ojalá todo lo que yo he dicho yo me equivoque. Ojalá se equivoquen todos, por supuesto. Así nos beneficiamos todos los argentinos, Luis. ¿Qué le parece? No estoy en ninguna por tratar de ganarme ningún premio, pero Dios quiera que me equivoque, porque si me equivoco nos va a ir bien a todos los argentinos. Mucha felicidad, buen año para todos. Igual, gracias. Gracias, Esteban. ¿Venís en un ratito o no? Perfecto, estamos acá. Aumentaron las naftas, ¿sabías? ¿Ya cargaste? Estamos. No, yo ando en bici, así que no tengo problema. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Yo cargué 2 días antes, 2,9% más. El sexto, séptimo aumento ya. Encadenado, sí. Encadenado, una locura. Gracias, Esteban.